encuentro. No, lo que pasa es que las plantas, no, todo lo que se dice las plantas. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, comenzamos a grabar y damos inicio ahora sí formalmente a la charla sobre antipunitivismo, que entendemos es una clave imprescindible para pensar, para luchar contra las violencias de géneros. Esta charla está organizada por la Secretaría de Géneros y Diversidad Sexual de la Asociación Gremial Docente de la UBA y por el área de capacitación también del sindicato. Agradecemos mucho a Moira Pérez, a la doctora Moira Pérez, doctora en filosofía, docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y a la doctora Raju Alanis de APE, la Asociación de Profesionales en Lucha, por estar con nosotros y ayudarnos en esta larga tarea que tenemos por delante. Te cedo la palabra, Moira. Gracias y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Fabiola, muchas gracias a toda la gente que está acá asistiendo, que se acercaron, que difundieron, etc. Es un enorme gusto para mí estar acá como docente de Filo, UBA y también como afiliada a AGD, para colaborar con este proceso desde mi perspectiva, que es una perspectiva de investigación. Yo soy investigadora y docente, no soy activista, pero hago lo posible por intervenir y colaborar desde ese lugar profesional. Bueno, con Fabiola y con Rayo estuvimos acordando algunas líneas para esta conversación, y lo que voy a hacer es bueno, respetar más o menos lo que habíamos conversado sobre puntos que sería interesante desplegar para que después podamos conversarlos, profundizar, expandir en el momento de las preguntas y comentarios si tienen ganas. Entonces, en primer lugar, bueno, pensar algo muy sencillo y muy complejo a la vez, que es, bueno, si estamos hablando de punitivismo y antipunitivismo, ¿qué es el punitivismo y qué es el antipunitivismo, ¿no? Hay muchísimas formas de entender estas nociones, obviamente la que yo voy a compartir es una posible. Desde mi perspectiva, el punitivismo es una forma de ver el mundo, una forma de entender, interpretar los vínculos sociales, de intervenir, de vincularse. Es una forma que atraviesa todas las relaciones sociales, todas las instituciones, en nuestra cultura, ¿no? Esto me parece importante aclararlo porque a veces se tiende a, lo mismo con la violencia, ¿no? Se tiende a asignar esto a la humanidad, cuando en realidad se refiere a una forma muy específica y muy concreta, que es la cultura en la que nos hemos formado y que reproducimos a través de nuestras acciones. Como forma de intervenir el mundo, como forma de ver el mundo, el punitivismo se caracteriza por la idea, la creencia de que el castigo y la sanción son formas aceptables y formas deseables, efectivas, quizás para algunas personas las mejores formas de responder a problemas en los vínculos interpersonales y problemas sociales en general. El punitivismo va desde los vínculos personales más directos, por ejemplo, dentro de un vínculo padre-hijo, madre-hija o viceversa, vínculos laborales, vínculos de pareja, vínculos de amistad, etc. Hasta, obviamente, estructuras mucho mayores, como son los abordajes estatales de los problemas sociales. Esto es un punto de diferencia respecto de otros enfoques que entienden que punitivismo es la defensa y adhesión solamente a los mecanismos estatales de castigo y no aquello que se da en el ámbito, digamos, de los vínculos personales. A partir de esta noción de punitivismo, entendiendo el punitivismo como algo que está entretejido en nuestra forma de ver el mundo, en todas nuestras prácticas, en todas las estructuras sociales de las que formamos parte, surge la cuestión de, bueno, ¿qué es el antipunitivismo y para qué sirve, ¿no? Yo diría que desde esta concepción, y ahí podemos como retomar y parafrasear con su, o sin su permiso en realidad, a Angela Davis, que dice que en un mundo racista no alcanza con no ser racista, sino que hay que ser antirracista.
Yo creo que en una sociedad, en una cultura que es punitivista, no alcanza con no ser punitivista, hay que ser antipunitivista. Y esto, que suena como una frase linda para poner en un afiche, en realidad tiene un sentido muy profundo y que nos debería interpelar fuertemente, que es que todas las personas formamos parte en esta cultura de los mecanismos del punitivismo, y que por lo tanto hay que hacer un enorme esfuerzo para resistir o combatir de alguna manera esta tendencia, ¿no? Entonces, yo lo interpreto de esta forma: hay que activamente buscar no ser punitivista, es decir, intervenir activamente en contra de los mecanismos del punitivismo. Esto es una tarea muy compleja y que no se termina nunca, básicamente, ¿no? Yo considero que en una sociedad racista, sexista, punitivista, etcétera, no es posible no ser racista, no ser sexista y no ser punitivista, pero sí podemos hay personas que tienen más o menos interés en revisarse y modificar sus acciones en función de estas consideraciones, ¿no? Creo que de todos modos podemos ser antipunitivistas y de todos modos ser punitivistas en otro sentido, que sería que vamos a seguir reproduciendo, sin quererlo quizás, estas formas de vincularnos. Es decir, conlleva una gran responsabilidad el antipunitivismo, en el sentido de que nos requiere de un esfuerzo por detectar en qué sentidos, qué es el punitivismo, en qué sentidos lo estamos reproduciendo, y tratar de resistir a esas formas de vincularnos. Así como yo digo que el punitivismo está entretejido en nuestras relaciones sociales, también está, creo yo, en todas las instituciones del Estado moderno, capitalista y colonial. Sabemos que en el contexto latinoamericano y en otros, pero me voy a referir al nuestro, el Estado continúa el legado colonial con otras formas, hereda la tarea del imperio colonialista y ejecuta la tarea colonial con mucha eficacia, ¿no? Aunque a veces tendemos a pensar, sobre todo en nuestros contextos, que el Estado es muy ineficiente. El Estado efectivamente en ciertos sentidos es muy ineficiente, pero es muy eficaz en cumplir con sus tareas de exclusión y marginación, jerarquización colonialista, y racista, y sexista, y cisexista, y en gran medida la ejecuta a través del castigo, ¿no? Es decir, el castigo es una de las mayores herramientas que tienen las instituciones, y en particular las instituciones estatales, para cumplir con su tarea de ordenamiento social, digamos, ¿no? El crecimiento del punitivismo al que estamos asistiendo, es decir, muchas veces se habla o sea, se empieza a hablar de punitivismo últimamente, en los últimos años. Esto, por un lado, se debe a que tenemos mayor conciencia de lo que es el punitivismo, y por otro lado también se debe a que efectivamente el punitivismo está creciendo, ha crecido en las últimas décadas, y ha crecido no solo en el Estado, sino también en las organizaciones sociales y en la sociedad civil en general, ¿no? Y esto se debe a muchos motivos, podríamos estar horas hablando de esto, podemos hacerlo porque a mí me interesa mucho, pero quería simplemente puntualizar algunos factores. Ante un panorama en el que el Estado, los Estados, acá no me refiero solamente al Estado argentino, necesitan legitimarse ante una pérdida de legitimidad porque no están, digamos, proveyendo de cosas de derechos, garantías, etcétera, que se podían dar hace algunas décadas, el Estado de alguna manera ha ido encontrando cada vez más en el punitivismo una forma muy directa, muy efectiva de mostrar que existe, que está presente, que está haciendo cosas, ¿no? Por eso me parece tan problemática la distinción entre Estado presente y Estado ausente. En realidad el Estado siempre está presente, lo que pasa es que está presente de distintas formas. El Estado presente no es solamente el Estado que da acceso al agua pura, a la vivienda y a la educación, ¿no? El Estado represor también es el Estado presente. La cuestión es que el Estado está presente de distintas formas para distintos grupos sociales, ¿no? Entonces, el Estado está presente, necesita legitimarse, necesita mostrar su presencia también ante
un panorama global en el que el Estado tiene cada vez menos incidencia en lo que pasa dentro de su territorio por cuestiones económicas, financieras, etc. Y el punitivismo ha sido, y el sistema represivo han sido seleccionados, digamos, como los mecanismos más, uno de los mecanismos más eficientes en esta tarea, ¿no? Entonces, muchas veces escuchamos esta idea de que algo hay que hacer algo, no puede ser que nadie haga nada. Bueno, ese hacer algo muchas veces por parte del Estado se representa desde el punitivismo, ¿no? Desde el castigo como una forma de mostrarse, mostrar que está presente, mostrar que está haciendo algo. Ahora, el Estado no es un monolito ni funciona solo, ¿no? El Estado funciona sobre todo en el contexto argentino muy estrechamente con movimientos sociales. Entonces, ahí se da un fenómeno de convergencia de intereses en el que el Estado y digamos, las organizaciones sociales o los movimientos sociales, no necesariamente articulados en organizaciones, tienen determinadas demandas, que son demandas muy plurales, muy complejas, muy extensas, y dentro de esas demandas, las demandas que son más cercanas al punitivismo tienden a ser las que son recibidas por el Estado y a las que se responden, ¿no? Entonces, así es como tenemos movimientos sociales que cada vez más van aprendiendo ese idioma del punitivismo y lo van utilizando en sus diálogos con las instituciones estatales. Y de esa forma, por ejemplo, problemáticas que antes eran vistas, como es el caso de la violencia de género, como un problema social, se reducen cada vez más a cuestiones penales, a cuestiones de necesidad de criminalizar, castigar, desarrollar figuras penales, etc., ¿no? Entonces se va restringiendo el horizonte de esa conversación y también el horizonte de lo que podemos imaginar, ¿no? como respuestas a problemas sociales. Esto es parte del punitivismo, ¿no? El punitivismo es una cárcel conceptual, ¿no? También, porque nos restringe en lo que podemos imaginar como posible respuesta ante un determinado problema. Entonces, otros abordajes de los mismos problemas sociales, pongo el ejemplo de la violencia de género porque es el que estamos hablando acá hoy, pero podríamos pensar en muchos otros problemas, otras estrategias que son estrategias que apuntan al problema en todas, bueno, no en toda, pero en gran parte de su complejidad, que son respuestas de tipo estructural, integral, de largo plazo, son respuestas que para un Estado que necesita legitimarse en lo inmediato, que necesita acaparar digamos, el aval de la sociedad civil, son bastante impopulares, por un lado porque son de mediano plazo, largo plazo, y por otro lado porque obviamente son respuestas contrarias a los grupos para los que el Estado administra, ¿no? Los grupos cuyos intereses el Estado busca gestionar, ¿no? Todo esto obviamente está, lo digo como bastante simplificado, son procesos muy complejos, pero me parece que estos nos pueden servir como puntas para entender, bueno, por qué de repente estamos hablando de punitivismo cada vez más, por suerte, y por qué los abordajes, por ejemplo, de la violencia de género se han ido desplazando cada vez más al punitivismo. Esto es algo que pasa en muchísimos lugares, ha sido estudiado ya desde los años 70, y en general el consenso desde las perspectivas punitivistas es de esta convergencia, digamos, entre estados, movimientos sociales, sociedad civil, en un populismo punitivista, ¿no? Esto también se inserta dentro de un contexto de políticas neoliberales, políticas extractivistas, el extractivismo como una forma de organización social, no solamente como un régimen de explotación de lo que se llaman recursos, ¿no? Y estas políticas de ajuste, políticas de represión, obviamente cumplen también, digamos, usan también del punitivismo como una de sus herramientas principales, ¿no? Si lo pensamos en relación si pensamos específicamente en el sistema penal y en el Estado represivo, cada vez es más evidente que el modelo que se usó durante muchos años, incluso décadas, para pensar el castigo, para pensar la cárcel,
¿Qué es ese modelo que se refiere a la cárcel como una fábrica de sujetos dóciles, ¿no? que disciplina, etcétera, que forma sujetos que sirvan para, por ejemplo, la fábrica, fuerza de trabajo, trabajo doméstico, en el caso de las mujeres, etcétera? Este modelo se queda corto para entender el funcionamiento de la cárcel actual, al menos en Latinoamérica, ¿no? El sistema social, el sistema económico en el que vivimos, incluye una cantidad enorme de sujetos que son sujetos descartables, ¿no? Reemplazables y descartables. Y el sistema estatal de castigos y el sistema represivo son en parte los encargados de producir ese descarte, ¿no? De llevarlo adelante. Entonces, en este punto, el objetivo de estos mecanismos de castigo no es tanto dar forma a un cierto modelo de sujeto, sino, entre muchas comillas, simplemente almacenarlo, sacarlo del camino o directamente descartarlo a través de la muerte. Las tasas de muerte en el sistema penal son altísimas, y si a eso le sumamos el sistema represivo en términos más amplios, realmente es espeluznante, y obviamente apunta a ciertos tipos de sujetos. Esto también forma parte, obviamente, de lo que es un Estado punitivo y una sociedad punitiva que hace lugar a esas prácticas y que recibe esas prácticas como una señal de que se está haciendo algo. Lo que sucede puntualmente en relación con la violencia de género es que, como decía, los abordajes de los problemas sociales se van como reduciendo cada vez más a la lengua punitiva, al lenguaje del derecho, y en particular del derecho penal, y esto hace que el fenómeno mismo de la violencia, que podemos pensar en violencia de género u otras formas de violencia, no solo no es abordado en su complejidad, sino que además es reforzado a través de los mecanismos punitivos. Y acá pienso no solamente en el sistema de castigos estatal o en el sistema represivo, sino también en el punitivismo cotidiano, y acá incluyo, por ejemplo, a los scratches, que desde mi perspectiva también son un ejemplo del punitivismo. Las estrategias de los movimientos sociales, incluidos los scratches, son estrategias que responden a una historia de rechazo, de falta de escucha, de expulsión respecto de los mecanismos que ha ofrecido el Estado como respuesta a la violencia, ¿no? Es decir, ante la falta de respuesta por parte, por ejemplo, del sistema de justicia o de las instituciones, se recurre a cosas como el scratch. Es decir, eso es comprensible en un marco de expulsión de otros mecanismos. Ahora, el scratch lo que hace es reproducir los mismos problemas que está buscando combatir, que son en su núcleo problemas de formas violentas de vincularse, ¿no? Yo ahí creo que el camino es prestar atención a los hilos que unen todas estas distintas formas de expresión de la violencia, que no es solamente violencia de varones hacia mujeres en el marco de una pareja, no es solamente violencia de género tampoco, que es más amplio, sino que es una sociedad que se vincula de una forma violenta, ¿no? Entonces, los abordajes punitivistas respecto de la violencia de género lo que hacen es usar las mismas herramientas contra las que está interviniendo, no apuntar a las causas estructurales que están en el fondo de la violencia de género, que, como digo, se vinculan con otras formas de violencia que son, en principio, no dependen necesariamente del género. No se preocupa por las conexiones entre estas distintas formas de violencia, y eso yo creo que es un problema en general de las cosas con enfoque de género, con perspectiva de género, cuando consideran que el género se puede aislar de otras formas de jerarquización social. No, digamos, a todo esto se suma que los enfoques de la violencia de género en general, como son, bueno, todos, no solamente los punitivistas, tienen una noción de género muy limitada que reproduce estereotipos de género, por ejemplo, ubicando a las mujeres siempre en lugares de víctimas, a los hombres siempre en los lugares de victimarios, ¿no? Bueno, estoy un poco justa con el tiempo que habíamos acordado, que era de 15 minutos, pero como para cerrar, lo que yo considero es que, digamos, para vincular esto un poco con el ámbito de la universidad, me parece que todo esto que vengo diciendo se reproduce en los entornos
institucionales. Creo que parte del problema es una restricción de la imaginación, que no es culpa de ningún individuo en particular, sino que es algo que sucede cuando cuando una sociedad está marcada por algo estructural como es, por ejemplo, el punitivismo, o el racismo, o el cisexismo. Y que además no, digamos, cuando pensamos en violencia de género, aislando el género de otros factores, en realidad tampoco estamos entendiendo al género, porque el género no es solamente los estereotipos de lo que tiene que ser un varón y lo que tiene que ser una mujer, sino también estereotipos vinculados con la raza, con la edad, con la discapacidad, la capacidad, etc. ¿no? Entonces todas estas cosas, los problemas que encontramos en la institución universitaria son problemas que reflejan problemas más amplios en relación con los abordajes de la violencia de género, y hay que entender cuáles son esos núcleos problemáticos para poder también ver cómo abordar efectivamente, o sea, de manera efectiva, la violencia de género en el ámbito institucional de la universidad en particular. Bueno, por acá lo dejo, igual después seguimos conversando. Muchísimas gracias, Moira. Muy, muy interesante. Bueno, después cuando pasemos a la parte de preguntas, tengo varias para hacer. Le damos la palabra ahora a Raju Alanis, abogada de APEL, que bueno, va a ser la segunda disertante sobre el mismo tema. Gracias. Gracias, Fabiola. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, difícil estar a la altura de Moira en este debate, ¿no? Pero bueno, ella es una estudiosa del tema, tiene muy claro todo, y una es una militante todoterreno. Y entre las cosas que uno abarca, el medio de una campaña electoral abarca también las cuestiones de género, y bueno, vamos a tratar desde ese punto de vista, tratar de dar el enfoque que, voy a ser completamente honesta, estamos todavía construyendo en APEL, ¿no? Porque nosotros también estamos empezando a descubrir cosas que nos eran en algún momento ajenos a nuestra concepción política o a los temas en los que nos ocupábamos políticamente. Esto, por supuesto, lo digo sin desmerecer una historia de más de 50 años del partido en el que yo milito, y el que siempre estuvo a la vanguardia de todas las cuestiones que tuvieron que ver con los problemas de violencia de género, los problemas de las mujeres, de las disidencias. Pero todavía estamos aprendiendo, y bueno, tengo la fortuna de militar, compartir y discutir con algunas compañeras que están acá, como Gloria, como Pía, que también son abogadas, y se introducen fuertemente en las cuestiones de violencia de género, y la violencia del Estado, ¿no? Y bueno, en el caso de Pía, o en el caso mío, que hemos tenido que enfrentar a las cúpulas militares y eclesiásticas, en el caso de Pía también, con las cuestiones de violencias en cuanto a los delitos sexuales en dictadura y en la actualidad. Bueno, en primer lugar, yo también tengo que hacer otra confesión. Yo estoy formada y hago banderas de ello. Yo soy abolicionista, en el sentido de abolicionista del sistema penal. Entonces vengo también con una formación que me puso a pensar y a debatir, y el teléfono hoy no quiere dejar de sonar, chicos. Lo voy a tener que apagar directamente, porque si no me disperso demasiado. Nos pone en un camino de pensar y repensar cómo nosotros y nosotras enfrentamos a las violencias de género y qué respuesta se le da en el ámbito penal. Partiendo, por supuesto, de la base de que la cárcel, bueno, Moira un poco lo introdujo, tiene siglos de fracaso. La cárcel es justamente esto, una institución formada para la opresión, el sometimiento, la estigmatización de toda una clase social, y para tratar de, justamente, a partir de eso, sostener a la otra clase social, que es la que justamente oprime y lleva y empuja a que terminemos presos y presas. Pensemos, sin ir más lejos, que en el caso de Argentina, y esto, o sea, lo traigo como Argentina, pero se reproduce en todas partes del mundo, las cárceles de mujeres están plagadas de mujeres que su delito tiene que ver con el narcomenudeo, al tiempo que quienes son realmente narcotraficantes no tienen ningún tipo de condena, ni son apresados, ni mucho menos, ¿no? Lo mismo con que
afortunadamente, y también gracias al movimiento de mujeres y disidencias, vamos avanzando, pero de todos modos estamos súper atrasados, la cantidad de compañeras trans, travestis o mujeres en situación de prostitución que también tenían que pagar con cárceles este sometimiento al que estaban, valga la redundancia, sometidas, ¿no? Es decir que ya desde ahí partimos de una base, vivimos en una sociedad que está dividida en clases, y que esta clase se sirve de esta herramienta de la prisionización para someternos aún más. Si a esto, haciendo un paralelismo con la doble opresión de la mujer, o la triple opresión en algunos casos, que se viven en el sistema capitalista, bueno, es una bomba explosiva de primer nivel. Entonces, yo comparto justamente con Moira lo que ella planteaba, que esto justamente, que la cultura del punitivismo, la cultura del castigo, lejos está de colaborar en resolver los problemas estructurales de la violencia de género, sino que justamente los empujan y hasta en algún punto lo bloquean. Y ahí es donde justamente en un movimiento tan grande y tan, ahí no me sale la palabra, pero tan pluricompuesto, heterogéneo. qué palabra rara, ¿no? Parezco mi hijo cuando inventa cosas, cuando me quiere mentir que estudió y no sabe y te inventa verbos y esas cosas. Bueno, pero digo, ¿no? En un movimiento tan heterogéneo, que tenemos que estar debatiendo todo el tiempo esto, de los únicos que piensan que la solución es cárcel, penas y demás. Hoy, por ejemplo, pensaba, no me quiero ir de tema, me voy mucho de tema yo todo el tiempo, pero hoy pensaba justamente en cómo nosotros, digo, las que nos reconocemos como abolicionistas del sistema penal, tenemos que estar todo el tiempo peleándonos con el fallo Góngora. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Hasta dónde estamos de acuerdo? El fallo Góngora es aquel que dice que, por ejemplo, las cuestiones de violencias de género, de delitos sexuales, no se pueden utilizar medidas alternativas de resolución de conflicto. Ahora, por otra parte, mientras tenemos una posición que lleva justamente a penalizar más y más, y nosotros decimos, bueno, guarda, no penalicemos, sigamos reforzando el Estado, al mismo tiempo está esta la pregunta, ¿y qué hacemos mientras tanto? Y ahí es donde aparece fuertemente la presencia del Estado. La presencia, como dijo Moira, esto no es un Estado ausente, todo lo que pasa y lo que nos pasa, como mujeres, como disidencias, es por la mano directa del Estado. Entonces, en ese sentido nosotros nos ponemos a pensar, el Estado, que justamente con una respuesta muy demagógica, por supuesto la derecha lo agarra y le encanta tomar la mano dura al estilo Giuliani en Estados Unidos, dice, para enfrentar la violencia de género necesitamos más penas, más cárcel, más prisionización, más alejar, ponernos en condición de víctimas y demás. Pero al mismo tiempo, ese Estado es al que a la mujer que está atravesando una situación de violencia de género, la revictimiza y la fuerza a estar totalmente desprotegida. Y por eso salimos a gritar ni una menos, porque tenemos que, de algún modo, poner eso que nos pasa a diario. Ahora ya vamos más de 120 mujeres asesinadas, y creo que unas 40 crímenes de odio también hay en lo que va del año, o sea, es una barbaridad. Entonces, ¿cómo hacemos para exponer esto, para visibilizar eso, y cómo hacemos también nosotras para no juzgar a la mujer que recurre como última alternativa a una justicia que además no le da bola? Porque no es simplemente que recurre a la justicia le da las armas para defenderse y se acabó. Estamos plagados de casos en los que se dieron las medidas cautelares, el botón antipánico y qué sé yo, y terminó en un femicidio. Entonces me parece que ahí está, en ese límite, donde nosotros tenemos que fuertemente ponernos a pensar. Yo, que soy muy machetera, hoy, cuando pensaba esto, y pensaba en el fracaso también del Ministerio de Género, ¿no? Que tanto nos lo han vendido como la panacea de la resolución de los conflictos de violencia de género, que me puse a buscar, porque ya nos había pasado el año pasado, qué se hacía desde el Ministerio de Género, ¿no? Porque a veces uno empieza, o sea, como somos militantes políticos, no nos vamos a hacer los onzos, vivimos pegándole. Pero acá tenemos números que son muy claros, y por eso voy a recurrir a mis machetes. En lo que va de este primer semestre, el presupuesto del ministerio que comanda Gómez Alcorta solamente ejecutó el 24,7% de su presupuesto.
Es decir, ¿qué medidas se están haciendo para realmente erradicar o proteger a la mujer y a las disidencias de la violencia de género que estamos atravesando? Después escuchen este dato, porque yo cuando lo vi, lo tuve que rechequear porque no lo podía creer. En el caso del plan Acompañar, que también fue anunciado con bombos y platillos, solo el 8,6% del dinero que estaba destinado para eso fue utilizado. Un plan que, por supuesto, nosotros encontramos todos los límites, porque el monto es irrisorio, es el equivalente a 21.000 pesos, que todo el mundo sabe que nadie puede vivir con 21.000 pesos, la incompatibilidad con algunos otros planes, la exposición a la que eran sometidas las personas que iban a pedir el plan Acompañar, porque tenían que hacer colas donde los agresores de ellos mismos podían verlos, los vecinos podían verlos, la inexistencia, por supuesto, de vivienda digna para las personas que están atravesando una situación de violencia de género. Y bueno, de ese plan tan anunciado, solamente el 8,6% del dinero destinado se utilizó. Después también hubo una serie de recortes, acá también los tengo macheteados, que a mí me parecieron muy importantes. Se recortó en los programas sobre salud sexual y reproductiva el 6,9%, el 7,5% en los los programas para prevenir la violencia de género. Y después, yo esto lo pensaba con un doble sentido, porque no solamente se recortan, sino que el propio Estado, que, insisto, hace gala de ser un Estado con perspectiva de género, lo que hace es tercerizar, ¿no? Otorga toda una partida subejecutada, como recién les contaba, a distintos organismos también, porque es una vía de cooptación, porque ningún gobierno se va a privar de tratar de cooptar a distintas organizaciones, y entonces mandan a que la ley Micaela, de la que también podríamos hablar un montón, y tenemos un montón de críticas, ni siquiera los da el propio Estado, sino que lo realizan distintas organizaciones, ¿no? Y bueno, ni hablar que ahí se abre otra vertiente, que es la precarización laboral de las personas que la dan, los montos irrisorios, porque estamos hablando de cerca de 40.000 pesos por mes para esas organizaciones que dan esta capacitación en base a la ley Micaela. Entonces, creo que ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? De un Estado que hace toda una perorata de una perspectiva de género, que tendríamos que definir qué es la perspectiva de género de este Estado, que en realidad, bajo esas etiquetas, primero subejecuta los presupuestos y después simula, cuando hace el presupuesto general, que otorga una cantidad de dinero para evitar la violencia de género, y en realidad lo que hace es poner bajo esa etiqueta a programas que ya existían, como la asignación universal por hijo y otras cuestiones más. Entonces creo que eso es donde nosotros tenemos que repensar y ver cómo lo atacamos, ¿no? Un Estado que, lejos de generar programas de erradicación, los potencia como potencia, que parte de esta potencia, se ve claramente en la cantidad de femicidios cometidos por los miembros de la fuerza de seguridad, que son realmente avalados por el Estado, ¿no? Es esa misma fuerza de seguridad que reprime en Guernica, que desaparece a Santiago Maldonado o a Facundo Castro, aquella que violenta a las mujeres. Y no solamente en el sentido de violentarlas cuando van a hacer una denuncia, que estamos plagados de denuncias de que no me toman la denuncia, no me dan bola, no pasa esto, sino que también ejercen la violencia física, sexual, simbólica y todas las violencias por las cuales atravesamos todas, desde sus propias fuerzas de seguridad. Más de 6.000 efectivos de la provincia de Buenos Aires, o sea, de aquellos que dependen de Berni, tienen denuncias de violencia de género. Así que imagínense la cantidad de denuncias que no se hacen. Entonces, bueno, nosotros en esta elaboración que estamos haciendo entendemos que no es la prisionización y el castigo el modo de resolver la violencia de género, sino que lo que necesitamos es realmente que se acabe, o sea, liquidar este sistema que necesita de esta violencia de género para seguir oprimiendo y sometiendo a toda una clase, y a partir de ahí, una vez eliminado este sistema, podamos erradicar
la violencia contra la mujer, contra las disidencias, contra las niñas y los niños. Creo que viene un poco por ese lado. Bueno, muy desordenado, porque Rayu es así de desordenada siempre. Así que bueno, nada, gracias por escucharme, y cualquier cosa estamos abiertas a preguntas, a debates y a críticas, sobre todo. Gracias, Rayu. Bueno, gracias a las dos, clarísimas. La idea ahora era abrir una ronda de preguntas, o de preguntas entre ustedes también, de comentarios. Yo quería retomar una de las cosas que dijo Moira y una de las que dijo Rayu para abrir. Moira hizo mucho hincapié en el tema de que se tiende a aislar el problema de género, y en realidad yo sumaría eso, que me parece claro y comparto, que hay una tendencia a, digamos, en el marco de la explotación capitalista, el Estado burgués tiene como mecanismo para todo proceso la fetichización. Entonces, el aislamiento de la condición de género, el aislamiento de lo que permite es en realidad fetichizarlo, sacarlo de sus condiciones históricas sociales, sacarlo de esto que justamente Rayu decía, bueno, recuperar, lo decía desde otro lado, con otras palabras, pero que me parece que es coincidente con lo que vos planteabas respecto de la política de intentar aislar o hablar de una perspectiva de género, como si el género se pudiera aislar de las otras condiciones humanas. Y de hecho el Ministerio de Géneros y Diversidades, con los números que trae Rayu, en parte es lo que hace. Digo, ¿por qué uno podría preguntarse, ¿para qué un ministerio? Alguien podría decir, no es necesario un ministerio. Alguien podría decir, sí, para focalizar. Pero una cosa es focalizar y reforzar, y la otra es aislar. Digo, me parece que ese es un problema importante que señalaron las dos, y que tiene que ver con el hacer como si, mientras se sigue reproduciendo una perspectiva punitivista, que en realidad no permite pensar en un mundo sin opresión y en la liberación de la humanidad, ¿no? Digamos, sin opresión cisexista, sin opresión de clases, sin un mundo, digamos, me parece que ese es un eje que de algún modo estaba en las dos, y que ahí me interesaba resaltar, y que en todo caso, no sé, si quieren ampliar, comentar, o hay otras preguntas. Sí, quiero hacer una pregunta, perdón, ¿puedo hacer una pregunta, Fabi? Usted, profesora Santos, siempre puede hacer una pregunta. Usted es muy amable, doctora. Escúchame, me encantó la charla, está muy interesada, y estoy de acuerdo, me iluminó, pero sí es cierto, está respondiendo a un sistema, a una statu quo de la sociedad, etc. En el mientras tanto, ¿qué medidas urgentes hay? Porque acuerdo todo lo que dijeron ustedes, y si hay que firmarlo, firmo o doble firma. Pero el sujeto, la sujeta, el sujete, porque también hay violencia en los niños, hay violencia en los varones, en los obreros, en todos. ¿Qué medidas, frente a la violencia de género específicamente, para focalizar, qué medidas operativas hay? Vos comentabas, Rayu, que va una persona violentada, que ha sufrido acoso, violencia, violación, todo, se le burlan, etc. Entonces, ¿qué operativamente qué se hace? No sé si soy clara, o es muy infantil lo que digo, pero me parece lo más que urge, ¿no? Es la pregunta del millón, y creo que es donde los abolicionistas hacemos agua siempre, porque nos cuesta tratar o sea, vemos dónde está el problema, pero el entretanto nos cuesta un poco encontrar la vertiente. No, mira, el tema es el siguiente. A mí me parece que el problema central, por supuesto, es nosotros, cuando pensamos en violencia, no podemos solamente focalizar en el individuo que es el que ha violentado a alguien, sino que hay que concebirlo como una cuestión estructural y social. Quiero decir, justamente el Estado lo que intenta es
tomar a esa persona y ponerlo como el anormal, como el insano, como el violento, como el extraño, como este elemento negativo de la sociedad, y no como que fue la propia sociedad, en realidad el propio Estado, este sistema capitalista, el que formó a ese sujeto violento, abusador, etc. El problema es que nosotros tenemos que tratar de pensar en la siguiente clave: ¿cómo hacemos? Porque no todas las violencias son lo mismo. Digo, no todas las violencias son lo mismo, y no todas deberían tener una solución necesariamente de castigo y punitivización en el sentido estrictamente penal. Entonces, me parece que como estamos en una, a ver, lo voy a plantear desde otro lado. ¿Cómo lo pensamos nosotros desde APEL? Como abogados y abogadas. ¿Cómo lo hacemos cuando pedimos perpetua a los genocidas? Miren, nosotros no tenemos muchas herramientas actualmente, no tenemos el poder nosotros, vivimos en un Estado que nos oprime continuamente y que nos va a seguir oprimiendo hasta que lo demos vuelta. Ahora, las herramientas y las conquistas que vamos arrebatando, como también nos pasa con las leyes de las trabajadoras, o no sé, la ley de asociaciones sindicales, miren, ya que estoy en una charla que tiene un componente, que nosotros decimos es una porquería, pero tomamos herramientas de esa ley para tratar de llevar adelante algunas conquistas de las y los trabajadores. Bueno, en este caso también, habrá que darle respuesta en el mientras tanto con las herramientas que tenemos, porque si tenemos un Estado que está presente en esa ausencia de no darle a la mujer víctima la posibilidad de cuidarla, de protegerla, de garantizar su integridad, la de sus hijos, de darle un lugar donde vivir, de garantizarle que tenga un salario, que pueda tener la independencia económica del fulano que la violenta, bueno, habrá que tomar una herramienta, que no es la que por ahí personalmente a mí me agrada, que es la de la prisionización, pero una herramienta que trate de defenderla en el mientras tanto. Obviamente nos falta un montón, y a veces, por eso yo digo, nosotros surfeamos, yo personalmente, no voy a decir nosotros, yo surfeo todo el tiempo en esta contradicción mía entre el abolicionismo penal mientras pido una perpetua para los genocidas o para otros. Digo, lo de los genocidas creo que es como así como fuerte, ¿no? Porque, bueno, son genocidas, que se mueran. Pero quiero decir, me parece que mientras tanto tenemos que servirnos de las herramientas que hemos, que el Estado nos da, que esta sociedad nos da, para tratar de proteger a todos aquellos que son violentados y asesinados diariamente. Sí, sí, perfecto. Por supuesto, sabiendo o teniendo en el norte que esa no es la solución central para erradicar la violencia de género. Si queremos erradicar la violencia de género, tengamos programas que erradiquen, que enseñen, que nos saquen de este aprendizaje patriarcal que todos tenemos, de esta cultura de la violencia, de esta cultura del castigo. Empecemos a pensar en eso. ¿Cómo hacemos para que esta sociedad pueda deconstruirse y empezar a evitar esos caminos de la violencia? Ahora, si para proteger a una mujer o para cumplir con una convención contra la eliminación de todas formas de violencia contra la mujer, vos subejecutás un presupuesto, evidentemente tu intención no tiene que ver con erradicar absolutamente nada. Y utilizás esta medida de punitivización para distraer que en realidad vos, Estado, que sos el que precariza a todos los trabajadores, a las y los trabajadores, pero en particular a la mujer, que tienen salarios muy inferiores a los hombres, al colectivo LGTBI, que ni siquiera le cumplen las leyes de cupo, a la juventud y a los niños que no le dan educación sexual integral, a este Estado que sigue sosteniendo a las iglesias, que son justamente las que fomentan que la violencia de género siga existiendo. Creo que empecemos por ahí, empecemos a desmistificar este Estado que se pone etiquetas de perspectiva de género, cuando en realidad fomenta todas estas violencias en el sentido más amplio de la palabra. Muchas gracias, bárbaro, gracias. Podría aportar algo en esa línea también, que de hecho creo que integra un poco también lo que decía Fabiola. Esa pregunta por el mientras tanto siempre es la primera pregunta en aparecer en este tipo de conversaciones, y me parece una pregunta súper necesaria y súper valiosa. Creo que hay como dos cosas. Por un lado,
que sé que esto puede, no todo el mundo estaría de acuerdo con ninguna de las cosas que dijimos, pero en esta en particular, creo que cada persona aporta desde su lugar a estas causas vinculadas con la transformación social, con la justicia social, y creo que el hecho de señalar un problema también es un aporte relevante, ¿no? Entonces, yo personalmente no creo que sea necesario, cuando yo señalo un problema, también decir cuál es la solución, necesariamente. Creo que está bien también que mi trabajo en parte sea mostrar problemas y tratar de entenderlos. Eso por un lado. Pero por otro lado hay efectivamente algunas respuestas. Es una pregunta que se plantea mucho al abolicionismo. Yo también soy abolicionista del sistema penal y del sistema de castigos en general. Y creo que una de las principales, digamos, las respuestas más interesantes a ese punto es, bueno, lo importante es que ese mientras tanto no alimente el problema que estamos tratando de resolver, ¿no? O sea, yo creo que ese es como un punto central, y ese es uno de los mayores problemas que tienen los movimientos sociales en este momento, que ante el problema de la violencia de género, ante esta aseveración de que, bueno, de un día para el otro no va a desaparecer la violencia de género, de un día para el otro no vamos a tener herramientas institucionales que sean adecuadas para resolver este problema, en ese mientras tanto se proponen salidas que son salidas absolutamente contrarias a la causa por la que nos estamos proponiendo. Y lo que mencionaba Rayo hace un rato del fallo Góngora es uno de los ejemplos más paradigmáticos, que es el sistema penal restringiendo las posibles respuestas a situaciones concretas de violencia de género, ¿no? Y restringir soluciones nunca es un buen camino, me parece, ¿no? Reformas que son propuestas desde el feminismo, ¿no? No olvidemos que ante feminicidios digamos, paradigmáticos o muy conocidos, el movimiento feminista ha ido demandando y logrando ciertas reformas legales, que en general son reformas legales que apuntan, excepto diría la ley Micaela y la ley Brisa, que van en otra dirección, todo el resto son reformas que apuntan a alimentar un sistema de castigos. Y ese sistema de castigos, y ahí lo conecto de alguna manera con lo que decía Fabiola, de esto de compartimentalizar, ¿no? Como, bueno, hablemos solamente de género, abordemos solamente el problema de género, como si eso pudiera ser aislable de otros factores, aislemos a esta población de otras. Esas estrategias de respuesta en el mientras tanto, lo que tienden a hacer es aislar el factor de género como si fuera posible, y cuando digo como si fuera posible es porque creo que no es, el género no es algo aislable, en el sentido de que si yo no tengo en cuenta otras características del ser humano, estoy pensando en un género muy específico, que es el género de una mujer burguesa, blanca, urbana, etc. Entonces, lo que termino proponiendo son salidas que a esa mujer quizás no la perjudiquen. Yo creo que sí, porque creo que todas las personas nos perjudicamos con el punitivismo, pero en términos directos y concretos no le va a tocar quizás estar presa en Marcos Paz, supongamos, quizás, igual no lo descartamos del todo tampoco, pero es un sistema de respuestas al problema de la violencia de género que afecta a otras mujeres. ¿Por qué afecta a otras mujeres? Porque las mujeres están en la cárcel por narcomenudeo, porque se ha dado cada vez más poder al sistema de castigos y al sistema represivo, ¿no? Y ese poder se le ha dado en parte por una demanda por parte del feminismo liberal, ¿no? Entonces, el feminismo liberal, el feminismo carcelario, también digamos, las dos cosas, ¿no? Liberal y carcelario, es un feminismo que tiene un modelo de mujer, que interpreta que ese modelo de mujer, por ejemplo, le sirve que el Estado use su brazo represivo para castigar a las personas que son violentas a los varones que son violentos contra las mujeres, sin tener en cuenta que ese mismo brazo represivo que yo estoy alimentando, al que le estoy dando anfetaminas, ese brazo represivo también va a alcanzar a las mujeres. Lo que pasa es que va a alcanzar en general a otras mujeres, ¿no? Que no son las mujeres del feminismo liberal institucionalizado, que forman parte de las instituciones represivas, en tanto forman parte de un Estado que defiende la vía represiva. Entonces yo creo que ahí se conectan las dos cosas. Ese mientras tanto no puede ser un mientras tanto donde en el camino estoy
dándole todo el poder en términos también económicos, ¿no? Porque digo, el sistema carcelario, el sistema de castigos, también es un sistema con mucho peso económico. Estoy dando todo el poder a ese sistema en la ilusión de que ese sistema solamente va a castigar a los que son malos conmigo y no va a castigar a nadie más, particularmente no va a castigar a mujeres. Cosa que está absolutamente demostrado que es falso, sobre todo a partir de la expansión de la llamada guerra contra las drogas de los años 90 más o menos en Latinoamérica en adelante. Esto es algo que pasa en toda Latinoamérica, no es excepcional en Argentina este problema. Gracias, Rayu, gracias, Moira. Laura, ¿te ves anotado? No es una asamblea, puede hablar. Bueno, es que no quería, ¿se escucha ahí? Porque tengo algunos problemitas con los auriculares. No quería interrumpir mientras estaban hablando las compañeras porque quería escuchar atentamente la respuesta, porque también es un tema, o sea, el reforzamiento del aparato represivo del Estado también es algo que después se viene en contra de las mismas organizaciones que luchan en contra de la violencia. Entonces, es un debate enorme. A propósito de la pregunta que hacía, creo que fue Susana, bueno, no la veo ahora, sobre qué hacer en el mientras tanto. Digo, por un lado, hay un montón de herramientas, de organismos, de una batería de leyes o de aspectos legales a los cuales se pueden recurrir, que evidentemente estarían siendo insuficientes, aun cuando se refuerza cada vez más el punitivismo. Digo, lo dijo Rayu, la cantidad de femicidios que vamos en el año, todavía el año está a la mitad, digo, recién estamos en agosto, todavía faltan muchos meses. Evidentemente no ha resuelto la cuestión y no es porque hay funcionarios malos que no te toman la denuncia, pues, es decir, está hecho específicamente para que pareciera una solución y en definitiva es una lavada de cara del Estado. Funciona de ese modo, de la misma manera que estaría funcionando el Ministerio de Mujercidades, no en abstracto, no porque un Ministerio de Mujeres fuera algo que habría que desechar, sino porque el contenido y la orientación política que tiene ese Ministerio de Mujeres y Diversidades. Que claramente recorta o subejecuta presupuesto precisamente porque, bueno, las prioridades del Estado son otras, el pago de la deuda, poner guita acá, allá, pero no en realmente combatir el problema. Lo del plan acompañar es vergonzoso, por 6 meses cobrar 20.000 pesos no te saca de ninguna violencia, ni siquiera pagás un alquiler con eso. En la mayoría de los casos los alquileres está mucho más alto y si vos vivís en una situación de violencia y si te querés ir de tu lugar para no seguir siendo violentada, bueno, convengamos que con ese monto ni siquiera en una pensión. Y si tenés hijos, hijas, hijes, es muchísimo más complejo. Con lo que, digo, en el mientras tanto, o sea, uno como una suerte de ir en una transición, apela a ese tipo de mecanismos porque también permiten visualizar o visibilizar la violencia, visibilizar incluso los límites que tiene el Estado. Ahora, también por el otro lado, digo, porque por un lado está la solución que se le puede demandar provisoriamente al Estado, a este Estado particularmente, pero por el otro lado también hay, como si fuera en paralelo, el desarrollo de movimientos, organizaciones de base, bueno, nuestro sindicato y los sindicatos que toman el problema de la violencia como un problema prioritario y no desligado de otros problemas. Cuando nosotros, por ejemplo, nosotras denunciamos la violencia al interior de la universidad, también lo ligamos al salario, es decir, a un salario que está por debajo de la canasta familiar, a las condiciones laborales en las cuales nosotros estamos, porque muchos de nosotros somos, bueno, interinos, provisorios, ninguno de nosotros casi tiene estabilidad laboral, y ni que hablar de las personas que trabajan ad honorem en la universidad. Entonces, digo, en paralelo, aunque hay que seguir, yo soy de la idea de que hay que seguir demandando al Estado y además tomando esos organismos para darle otro contenido
político, que las organizaciones sociales realmente puedan supervisar, controlar o hacerse cargo de esos espacios, que se puedan elegir quiénes son las personas que ocupan esos espacios, y no que venga un gobierno atrás de otro y vaya digitando si es un instituto de mujeres, un Consejo Nacional de Mujeres, un Ministerio de Mujeres, pero que en definitiva, todas las formas que va adquiriendo, ninguno va paliando el problema de fondo. Por eso es muy importante la organización desde la base, en el sentido de la organización clasista, en los sindicatos, en las organizaciones barriales, en las organizaciones políticas. Yo creo que eso es el aspecto mucho más rico. Pero por el otro lado pensaba en esto que contaba o que decía Moira, sobre los scratches. Yo, por ejemplo, trabajo en una escuela secundaria que depende de la universidad. Y hace un tiempito a esta parte, bueno, como una especie de coletazo que trajo el Ni Una Menos y la denuncia de la violencia, bueno, los scratches fueron como el mecanismo que los pibes y pibas encontraron adentro de la escuela secundaria para paliar el déficit que venía desde las instituciones que no pueden resolverlo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, perdón que introduzca algo que no estaba por ahí en el temario, pero el tema de los scratches es no solamente de las organizaciones en la calle o de las mujeres en las redes sociales, sino que también atraviesa las instituciones y las instituciones educativas. Y ahí hay todo bueno, claramente en las escuelas secundarias lo que se hizo fue también abrir una oficina de género, donde las pibas y pibes son invitadas a que vayan a contar la situación, bla, 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 pero en definitiva yo he llegado a ver casos en la escuela donde se ha judicializado una denuncia por violencia entre adolescentes. A ese nivel hemos llegado con el punitivismo, que padres que no saben cómo resolver, instituciones que no tienen ni la mínima idea de cómo resolverlo, y que además la universidad no hace absolutamente nada por resolverlo, llegan a ese extremo. Por eso, bueno, nada, el seguir discutiendo el punitivismo es importante, no porque uno salga a decir, bueno, no hay consecuencias de lo que hagas, no, porque a veces parece que se entiende lo contrario. Cuando uno dice, bueno, el punitivismo es un problema, vos porque defendés abusadores, y no, la verdad es que yo no defiendo ningún abusador, ni mucho menos, pero no puede ser que no haya la comprensión de un problema de manera más integral. Esto que estamos haciendo nosotros es parte de esos debates, es muy chiquitito porque somos un sindicato en una universidad, pero bueno, me parece que ese es que por ahí también pasa la cosa, no solamente por buscar el reforzamiento de mecanismos institucionales o estatales, sino esto de abonar y promover desde las bases la organización y el mejoramiento de las relaciones entre pares. No es solamente atacar el problema cuando ya es un problema, sino actuar a modo de prevención. Bueno, eso quería decir. Muchas gracias y muy bien, muy claro lo de las compañeras. No sé si Moira o Rayu quieren comentar algo sobre lo que dijo Laura, pues si no hay preguntas en el chat. No, a ver, yo tomo muchísimo lo que dice Laura y también lo pienso desde este punto de vista. Todos estamos aprendiendo y de una manera ultra veloz. No quiero decir con esto que el movimiento feminista es nuevo, ni novedoso, ni mucho menos, pero ha tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos años, y que personas que no somos tan mayores como yo, ponele, cuando en mi adolescencia era una cosa absolutamente distinta a la adolescencia que está atravesando mi hijo hoy en día, quiero decir. Entonces, estamos también un poco aprendiendo, y en ese aprender y en ese
buscar una forma de defendernos, se utilizan herramientas que uno puede decir que no son las apropiadas, como el escrache, pero también ha sido una herramienta que hemos utilizado para lograr visibilizar a los genocidas que viven al lado de las casas de nosotros, quiero decir. Entonces me parece que a veces cuando nosotros y nosotras pensamos esto, lo tenemos que pensar desde un punto de vista un poco sí más abstracto, porque no nos podemos poner literalmente en la piel de la víctima, porque la víctima reacciona como puede. Y generalmente reacciona como puede porque no tiene herramientas, porque no fue cuidada antes, porque no estuvo preparado preparado el camino para que no llegue a tales sometimientos, ¿no? Quiero decir, y esto lo recontra repensamos cuando pensamos en los abusos sexuales en la infancia. ¿Y por qué podemos denunciarlo tanto tiempo después o cómo lo resignificamos? Entonces, también tenemos que tener una mirada, compasiva es un término que no me gusta para nada, pero una mirada que comprenda a aquella o aquel que está vivenciando una situación de violencia y que reacciona como puede. Nadie elige ser víctima de nada y no es gratuito estar en el papel de víctima en ningún aspecto de la vida. Ahí vi perdida entre los comentarios una pregunta creo que un compañero preguntaba si hay recuperación posible para los perpetradores. Mirá, yo no creo que haya una respuesta única tampoco a esto. Yo sí puedo plantear que desde nuestro punto de vista no tenemos un concepto lombrosiano, digamos, en el cual decimos están los que nacieron así y entonces no se reforman más. Creemos en que pueden reformarse, pero hay que ver el caso puntual y particular de cada uno. Por eso también una de las cuestiones que nosotros siempre planteamos es el tema de los equipos interdisciplinarios. Estos problemas no los podemos abordar con el martillo del juez simplemente, sino que tienen que tener un abordaje integral para ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde se puede avanzar con cada caso en particular. Digo, nosotras y nosotros que militamos por el socialismo y que creemos que una vez que lo logremos vamos a empezar a erradicar todos estos flagelos, creemos en que la gente puede no sé si el término correcto es reformarse, pero sí repensar, redescubrir, y creo que en algún punto todos lo hacemos, ¿no? Vuelvo, cuando yo era adolescente, decir puto como insulto era la cuestión más inocente del mundo, por decirlo de algún modo, y ahora, si a alguno de mi generación se le escapa, nos quedamos medio pensando, pues, uy, me fui de tema. Entonces creo que tenemos posibilidad de reeducarnos, pero pensémoslo caso por caso. Agrego alguna cosita más nomás a lo que dice Raju y agradezco los comentarios y las preguntas. En relación con lo que decía Laura, también en mi carácter de filósofa o practicante de la filosofía, tiendo a responder a las preguntas con preguntas, y Laura empezaba a decir, se refería a las organizaciones que luchan en contra de la violencia, ¿no? Y ahí yo me planteo, justamente en línea con lo que venimos hablando, ¿son organizaciones que luchan en contra de la violencia o son organizaciones que luchan en contra de la violencia ejercida por varones contra mujeres en el ámbito de la familia o de la pareja, por ejemplo, ¿no? Como muchas veces se piensa que estamos interviniendo o que nuestra intención va, o nos imaginamos que nuestras acciones van en una cierta dirección, y en realidad es un ámbito mucho más restringido. Y yo creo que ahí un primer punto es sincerarnos y decir, bueno, ¿qué queremos? Las intervenciones que diseñamos, las estrategias que elegimos, ¿son, por ejemplo, en contra de la violencia? Porque yo, por ejemplo, pienso, alguien que se considera activista en contra de la violencia tiene que ser antiespecista también, supongamos, ¿no? Por poner un ejemplo, porque eso también es una forma de explotación y de violencia, ¿no? Entonces, ahí me parece, y no digo que todo el mundo tenga que ocuparse de todo, desde ya me parecería ridículo, pero sí decir, bueno, mi intervención es esta, yo hago este pedacito, que es violencia ejercida por varones en contra de mujeres en tal ámbito, supongamos, ¿no? Entendiendo que la violencia de género no es solamente eso, que hay muchísimas otras formas de violencia de género, ¿no?
incluidas muchas que no afectan necesariamente a las mujeres, o que de hecho no afectan en absoluto a las mujeres. Cualquier definición que uno tome de mujeres. Eso como por un lado, ¿no? Y en relación con los scratches, sí, efectivamente ha sido una discusión enorme en el ámbito de las escuelas, y yo ahí, esto también es otro punto que muchas veces aparece, cuando, bueno, en discusiones que he tenido, conversaciones que he tenido sobre la cuestión de los scratches y el punitivismo, y mi propuesta, digamos, o mi idea en ese sentido es, bueno, el problema de que exista la violencia entre pares en la escuela, en principio, en lo inmediato, es un problema institucional. Por lo tanto, si hay que escrachar a alguien, si nos gusta escrachar, escrachemos a la institución, no a la persona, porque la institución es la que habilita que eso sea posible. O sea, la sociedad en general, ¿no? Pero bueno, escrachar a la sociedad no tendría mucho sentido. La institución es la que habilita que eso sea posible. La institución es la que no ofrece canales adecuados de resolución del conflicto antes de que llegue el momento de la violencia, ¿no? Entonces, ahí hay que apuntar a la institución, no a la persona. La persona, esa persona se va y el día siguiente va viniendo otra persona. De hecho, estamos pasando por procesos en varias universidades de personas que han, por ejemplo, sido acosadoras, que se van de una universidad y entran a otra, hacen lo mismo en otro, y así terminan haciendo un tour de universidades. Entonces, el tema no es sacar a la persona, el tema es terminar con el problema, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un punto a trabajar institucionalmente y apuntar a la institución y demandar a la institución, más allá de que después, demandar digo en términos de reclamar a la institución, más allá de que después uno pueda también hacer un trabajo con el individuo. Y eso me lleva al otro punto, que es el de la transformación. Yo ahí estoy completamente de acuerdo, creo que, de hecho lo he dicho en otros lugares, yo creo que estar, digamos, imaginarse, figurarse como parte o aporte a una transformación social es imposible si uno no piensa que el ser humano puede cambiar, si no, o sea, no yo estaría, no sé, vendiendo agua de coco en la playa, supongo, ganando más quizás de lo que gano como docente de la UBA, pero creo que ahí hay varios puntos a tener en cuenta, empezando por el hecho de que el cambio no es individual, el cambio es colectivo, ¿no? El problema es mucho mayor que recuperar, entre comillas, a una persona puntual que ejerció violencia contra su pareja, ¿no? El problema es una sociedad que se vincula de forma violenta, de muchas formas violentas, no solamente en esa. Problemas son los modelos de masculinidad, el precio que los varones muchas veces tienen que pagar para mantenerse, o para entrar en ese modelo de masculinidad y para mantenerse dentro de ese modelo de masculinidad, que es una forma de violencia, una batería de formas de violencia que están estrechamente vinculadas con el género. Y el problema también, esto lo pienso en relación con un libro que leí hace poco de Matías de Stefano Barbero, que trabaja sobre este tema, y ahí se ve muy claramente que el problema es que cuando un sujeto cambia, digamos, individualmente, hace ese esfuerzo, es un enorme esfuerzo subjetivo, psicológico, económico en muchos casos también, todo a su alrededor sigue pidiéndole que sea la misma persona que era antes, ¿no? Es decir, no es que una persona cambie y toda la gente a su alrededor dice, qué bueno, ahora sos antipatriarcal, ahora sos buena onda. No, porque esa persona vive en un contexto, digo, no es casual, la gente no aparece de la nada ejerciendo violencia contra su pareja, ¿no? Y ese contexto de pares, ese contexto familiar, ese contexto social, es un contexto que va a seguir estando. Y a eso le agrego lo que decía Rayu, de las condiciones de vida en las que estamos, en las que están muchas personas, son condiciones de vida que también alientan el ejercicio de la violencia. Y esto estoy hablando de condiciones materiales, ¿no? Muy concretas. Ni hablar del lado de la persona víctima o sobreviviente de violencia que no tiene otras vías de subsistencia que no sea quedarse ahí, ¿no? Pero pensando en la persona que ejerce o que ha ejercido violencia o que tiene, digamos, determinados gestos de violencia, etc., son cuestiones que van mucho más allá del individuo, ¿no? Y yo creo que ahí en el trabajo institucional, juntando varias de las preguntas también, ¿no? El punto es, ¿en qué momento intervenimos? ¿Estamos interviniendo cuando una persona le pegó a otra o estamos interviniendo cuando en un grupo social, que puede ser un partido, un sindicato, una familia, un grupo de amigos, lo que sea, no sabemos decir cuando algo nos molesta, no sabemos pedir perdón,
no sabemos preguntar a la otra persona qué puedo hacer para reparar el daño que le causé, no sabemos identificar cuándo causamos daño. Todas estas cosas son cosas muy cotidianas sobre las que es, por un lado, no es fácil, pero es más fácil intervenir que sobre un caso de violencia directa, pero también es algo mucho más efectivo intervenir sobre eso, porque esa es una transformación colectiva, no es una transformación de una sola persona que queda marcada con una etiqueta como este es el que tiene que cambiar, porque todos los demás somos unos genios que entendimos cómo hay que relacionarse, ¿no? Perdón, quiero comentar algo. Sí, Sí. Primero quiero agradecerle a Fabi que me invitó, y además a Rayu y a Mora, que son encantadoras por la posición y la palabra, por la forma y los contenidos que dicen. Y yo me tengo que ir ahora de la reunión, lamentablemente, pero les agradezco a todos y les pido que me convoquen para cualquier otra reunión venidera. Y gracias, Fabi. gracias, Su. Claro que te Gracias. invitamos. Después te pasamos el video para que veas la última parte. Sabés que sí, gracias. Y perdonen, Sí. Yo quería hacerle una pregunta a Moira en particular, y quizá Rayu también pueda. Moira en un momento mencionó el populismo punitivista. Me parece un concepto interesante porque creo que todos quienes estamos acá hemos oído hablar y podemos hasta extendernos sobre el feminismo liberal, punitivista, que va de la mano de, por ejemplo, el pedido de baja de edad de imputabilidad de los menores, digamos. Es como que el punitivismo claramente está asociado a ese feminismo de clase media o media alta, blanco, etcétera, etcétera. Burgués, para decirlo rápidamente. Ahora, esta idea de populismo punitivista, ¿podrías desarrollarla? ¿Cómo bueno, eso, si la podés desarrollar. Sí, claro. Bueno, ahí, digamos, la idea de populismo punitivista se refiere a digamos, la estrategia de respuesta, sobre todo del Estado, ante las demandas de la sociedad civil, considerando que en la sociedad lo que se está pidiendo es castigo, lo cual no tiene, en muchos casos, base empírica. Es decir, no hay nada que muestre que efectivamente la gente ¿no? Lo que quiere es castigo. Y sin embargo se trabaja sobre ese supuesto, supuestamente respondiendo a una demanda. Y la idea del punitivismo como una forma populista, y no voy a entrar acá en la discusión porque tampoco es mi especialidad de qué es el populismo como movimiento político, pero sí a la idea de, bueno, lo que quiere la gente es esto, entonces lo que hay que darle es esto, ¿no? Y ahí es donde viene esto que yo mencionaba antes de una batería de demandas de los movimientos sociales, de la sociedad civil. Las demandas que levanta el Estado en general son las demandas de tipo punitivista, ¿no? Porque yo no considero que ni siquiera el feminismo liberal está solamente pidiendo castigo. El feminismo liberal pide un montón de cosas, o trata de lograr un montón de cosas desde el Estado, porque no está por fuera del Estado, pero las cosas que tienen más éxito son las que apuntan al punitivismo. Y como parte del populismo punitivista, a mí la que más me preocupa es la del punitivismo progresista. Es decir, esta idea de que lo que tenemos que hacer desde los movimientos progresistas o de los sectores progresistas de la sociedad, sectores, podemos decir, de izquierda, entre muchas comillas, es que ese aparato punitivo que históricamente no defendió o no tuvo en cuenta sujetos como nosotros, tiene que empezar a tenernos en cuenta. Tiene que empezar a vernos y tenemos que dar vuelta a la tortilla. No deshacernos de la tortilla por completo, sino dar la vuelta. Entonces, si históricamente la cárcel se usaba para castigar a gente pobre, bueno, ahora tiene que castigar a gente rica. Si históricamente se usó para castigar, etcétera, ¿no? Si históricamente a las mujeres no se las escuchó en los tribunales y no se les dio atención a sus demandas, entonces ahora
no solo hay que prestarle atención a sus demandas, sino que además hay que cuadruplicar la cantidad de años de prisión, impedir salidas transitorias, impedir medidas de morigeración, porque eso es lo que muestra, y este es un punto muy importante del populismo punitivista también, en términos generales, que es que la importancia de un problema social se mide en términos de el castigo que logramos. Entonces, si logramos que al problema que a mí me parece súper grave le den 10 años de cárcel, pero al problema que al otro le parece súper grave le dieron 20, entonces yo no gané, ganó la otra demanda, ¿no? Entonces, eso es un problema porque obviamente esto nunca termina, digo, es una escalada infinita, porque siempre hay, digamos, siempre se puede pedir más castigo, ¿no? Y siempre va a haber predisposición por parte de las instituciones estatales para dar más castigo. Porque ese castigo lo que hace de nuevo es, digamos, las estrategias punitivistas desde este enfoque del populismo punitivo, lo que hacen es hacer digamos, saldar esa demanda de alguna manera, ¿no? Retóricamente, digo, ¿no? Bueno, dicen que la violencia de género es un problema, la violencia de género es un problema súper grave, bueno, nosotros hicimos algo, miren, hicimos esto, ya está, resolvimos el problema, pasemos a otra cosa, ¿no? Y además, un punto muy problemático desde mi punto de vista del progresismo punitivista, que viene por parte del feminismo, movimiento LGBT, distintos movimientos, es que la identidad pasa a ser el factor determinante para definir, ¿no?, si una persona es víctima o victimario, ¿no? Lo cual tiene muchísimos problemas, empezando por su base empírica, donde, digamos, también de nuevo no hay nada que muestre que las mujeres siempre son víctimas y los hombres siempre son victimarios, pero además nos releva a quienes terminamos del lado de las víctimas, nos releva de cualquier responsabilidad por los problemas sociales, ¿no? Y esto es algo que también en el ámbito institucional de la universidad me parece fundamental, que es, no podemos seguir haciendo de cuenta que, por ejemplo, el acoso sexual se produce solamente por parte de varones hacia mujeres. Eso es falso, o sea, es falso. Entonces, mientras sigamos pensando que el mundo se divide en dos casilleros, que son varones y mujeres, y que las mujeres siempre son víctimas, los varones siempre son victimarios, vamos a seguir reforzando estereotipos de género, reforzando el rol pasivo de las mujeres, y ocultando problemas de violencia de género que suceden en todas las direcciones, e incluso con géneros que no se encierran en esas dos casillas. Muchas gracias. Hay varios comentarios. Mariela dice, es bien importante también la formación de los profesionales, y allí también hay mucho que revisar sobre el paradigma positivista, peligrosista y punitivista y su hegemonía en la academia, que creo que en parte tiene que ver con lo que señalaba en algún aspecto recién Moira. ¿Qué prácticas antipunitivistas consideran que tenemos a nuestro alcance en lo cotidiano? Pregunta Corina, ¿cuáles estarían relacionadas particularmente con las violencias vinculadas al género? Las que había hecho Blas me parece que en parte quedaron respondidas, ¿no? La de, bueno, no es si hay reparación posible para las víctimas o sobrevivientes de la violencia de género. Y no sé si no hay una más, que por supuesto yo no estoy leyendo. Ah, y Mili que quiere hacer un aporte. Hacelo así después. Ahí, perdón, agrego que Ian ahí también había dicho algo antes en el chat. Me lo perdí, mientras habla Mili lo... Bueno, un poco mi pequeño aporte a esta charla, que la verdad que me dejaron mucho pensando en un montón de cosas, es justamente cuál es el rol que nos queda a los movimientos sociales en cuanto a esto. Y lo quería ejemplificar con un caso que fue muy importante dentro del movimiento LGBT, que fue el juicio por el travesticidio de Diana Zacayán, que justamente que fue un proceso que hizo, que le dio al movimiento LGBT una herramienta para que los crímenes no queden impunes y no queden en la nada. O sea, no es que nosotros defendemos que
bueno, que justamente que sea, digamos, la herramienta punitivista porque sí, sino que defendemos que justamente esa lucha fue un aporte hacia que haya menos travesticidios, o hacia que bueno, que señalar la responsabilidad tanto del Estado en cuanto a los crímenes de odio, y también señalar la responsabilidad bueno, de todo, justamente de un sistema que ha criminalizado a la población travesti, trans, históricamente, que es el sistema judicial y sobre todo el aparato policial, ¿no? Entonces, en ese sentido está bueno que también que la salida que es la organización hacia este tipo de luchas y hacia seguir organizadas en cuanto a que tanto los crímenes de odio como los femicidios y como la violencia de género no quede impune y no quede en silencio, ¿no? Em, Gracias, Mili. Ahí yo podría decir un par de cosas. Por un lado, que efectivamente, o sea, desde mi perspectiva, cualquier causa social que despierte la organización colectiva desde abajo me parece ya de una ganancia, digamos, o sea, me parece que es algo bueno, porque sobre todo cuando esa organización después se sostiene, organización no en términos de una organización, sino de articulación colectiva. Em, pero lo que a mí me parece limitante de cómo se lidió con este caso en particular es que se entendió que el reconocimiento el reconocimiento y la reparación se daba a través de la vía penal, ¿no? Y si bien individualmente hay personas que pueden sentir y que para las cuales la reparación puede ser a través de la vía penal, y eso me parece, digamos, nada, son vivencias totalmente subjetivas, me parece que el ingreso de un colectivo al Estado, cuando es por la vía penal, es un ingreso muy limitado, muy limitante, ¿no? Como hay como decíamos al principio sobre el Estado presente debería estar, casi diría, en todos los otros ámbitos antes que en el ámbito penal, ¿no? Ya sea como testigo, como víctima, digamos, no es el punto de entrar al sistema penal como una persona acusada, pero el tema es que la vía penal tiene muchas limitaciones en términos de reparación, de redistribución, etc. Así que a mí me parece ahí que el lado positivo es que se haya articulado una demanda, y el problema es si esa demanda queda solamente en, bueno, logramos, por ejemplo, si se lograra eventualmente incorporar el travesticidio como figura penal, para mí eso tiene, digamos, más allá de que a alguien le pueda parecer bien o mal que se haga, a mí personalmente me parece que es inconducente, pero son opiniones. De todos modos, me parece que eso es absolutamente insuficiente, ¿no? Como forma de entrar al Estado, por decirlo de alguna manera. Ale, ¿vos querías agregar algo? Sí, no, por la consulta o la pregunta que había hecho Blas con relación al tema de reparación. La verdad que, digamos, la reparación a las víctimas es un proceso muy tedioso, lo puede decir también Rayo, las compañeras o compañeros que manejan el tema jurídico. En principio, porque está sujeto a un proceso judicial que hoy no tiene aún todavía las herramientas efectivamente para afrontar este tipo de situaciones, donde incluso hay toda una discusión acerca de, digamos, cómo se analizan o se evalúan estos casos en el ámbito de la justicia por parte de los jueces y juezas. Nosotros hemos tenido casos donde en situaciones incluso de, por ejemplo, de interrupciones voluntarias del embarazo no punibles, se han judicializado a las mujeres por el delito de homicidio con el agravante del vínculo, porque estaban matando al hijo, digamos, en la perspectiva, vamos,
Nosotros trabajamos sobre un poder judicial que es, digamos, culturalmente está arraizado y, digamos, no hay una perspectiva. O sea, la implementación de la ley Micaela, etcétera, digamos, son, digamos, no, tampoco redunda efectivamente digamos, en poder desarrollar elementos o herramientas para, ni hablar de cómo son designados las juezas y jueces en el ámbito nacional, en las jurisdicciones provinciales, que dependen de los ejecutivos y legislativos, que hay una cuestión política ahí, digamos, donde obviamente también el tema juega muchísimo la perspectiva de clase, los feudalismos, bueno, todo lo que uno puede conocer. ¿Hay legalmente herramientas para poder efectivamente reclamar la reparación? Sí, las hay, las utilizamos. Obviamente, como decía Rayu, nos agarramos de todo lo poquito que pueda haber y efectivamente se utilizan. Como dato, digamos, en términos ya más, si se quiere, académicos, a ver, desde el año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que se llama Campo Algodonero, se lo conoce con ese nombre, digamos, estableció la responsabilidad del Estado mexicano con relación a las investigaciones por falta de perspectiva de género en los procesos judiciales, que esto implicaron, obviamente, un perjuicio a las mujeres que en ese momento estaban siendo parte del proceso, que habían sido víctimas, etc. Hoy en día, digamos, esto, y ya estamos hablando que pasó en el año 2009, hoy eso todavía no tiene una trascendencia en concreto en el ámbito, en ninguna jurisdicción, más allá de que, obviamente, el activismo, y en este sentido los abogados que también tenemos una militancia por los derechos humanos, por el tema de, digamos, en los colectivos, y con las perspectivas de género, bueno, vamos presionando en el Poder Judicial efectivamente para que esto suceda, pero bueno, obviamente todavía es muy limitado. Para que se den una idea, en el ámbito laboral, hay un caso importante que ahora está en Corte Suprema de Justicia de la Nación, vamos a ver si lo admite o no, que se fue en queja, que es el caso de Serrano Eva contra una empresa de supermercados que había sufrido violencia de género en el ámbito laboral, y la Justicia Nacional del Trabajo rechazó la responsabilidad del supermercado empleador en el ejercicio de los ámbitos de violencia, digamos, digamos, entendiendo que no había por parte del empleador responsabilidad cuando se supone que debe velar por las condiciones de trabajo, digamos, entre comillas, según la ley. Estamos con esos retrasos. Y después, las reparaciones hacia particulares son reparaciones de carácter dinerario, ninguna obviamente restituye la situación que ha sufrido efectivamente o que ha padecido durante todo ese tiempo la víctima. Ahí, como dije, es decir, hay herramientas jurídicas como para poder reclamar, pero bueno, está todo esto, el problema de acceso efectivamente a la justicia, digamos, las posibilidades de que las víctimas puedan sostener ese proceso y una serie de consideraciones más. Eso por mi parte. Sí, yo una cosita en ese punto, tanto de lo que comentaba antes Mili y Ale, bueno, nuestros códigos están plagados de estas formulaciones del buen empleador, del buen padre de familia, del buen hombre de negocios, ¿no? Y se sostienen. Pero además estamos hablando, digo, en esta cuestión del aprendizaje y esta batalla política que hay que dar, ahora se me fue Ale, que es más nerd que yo, se va a acordar seguro, la reforma del Código Civil, que no hace tanto que se produjo, fue justamente una reforma que permitió o reforzó la injerencia de la Iglesia en el Estado, ¿no? Que no la corrió cuando estábamos todavía peleando por el aborto legal.
Quiero decir, estamos en una batalla continua contra estas instituciones, contra un Estado que es absolutamente misógino, pero necesita servirse de esa misoginia para seguir generando esta opresión. Y después, otro punto que me parecía muy, muy interesante que introdujo Ale, tiene que ver con las y los jueces, las y los fiscales, porque ellos también reproducen este sistema perverso contra las mujeres, contra las disidencias, contra las infancias. Lo hacen todo el tiempo. Bueno, Pía, no sé si está todavía ahí, pero Pía, que tanto como yo hemos participado en juicios de lesa humanidad, nosotros sabemos lo que tenemos que pelear para que los delitos sexuales durante la dictadura puedan ser escuchados. Entonces, a la pregunta de Blas, y que Ale también respondió respecto de la reparación, y es todo tan subjetivo, porque algunas compañeras que fueron víctimas, además de estar chupadas en un centro clandestino de detención, de abusos sexuales, la reparación fue poder contarlo 45 años después. ¿No? O sea, es muy fuerte. O sea, entonces tenemos una lucha permanente. Otra compañera también comentaba la cuestión de formar profesionales. Está muy bien, hay que formar profesionales, pero ¿sobre qué bases? ¿No? Digo, nosotros, bueno, justamente acá somos UBA, pero si yo me voy a la Universidad de Córdoba, no me estoy yendo ni siquiera a la Universidad Católica, tiene una formación en cuanto al derecho penal totalmente opuesta a la que tenemos en la UBA. Y dentro de la UBA también podemos hacer una diferenciación entre quienes hicimos la orientación en derecho penal, ojo, estoy hablando hace 20 años cuando yo me recibí, capaz que ahora cambió, pero entre los que hacíamos la orientación de derecho penal, que en aquel momento era voluntario, o quienes hacían civil. El que hacía civil te quería, pero nada, robabas, cárcel, pena, o sea, le gritabas un poquito más, cárcel, pena. Los que veníamos así de una escuela más ligada a Zaffaroni, no me maten, no nos llevamos bien con Zaffaroni, pero no importa, digo, más desde ese palo, decíamos, no, pará, aguantá un cachito, veamos, discutíamos. Entonces creo que tiene que ver también en esa batalla política que tenemos que dar todo el tiempo de sobre qué bases nos formamos y sobre a dónde apuntamos, porque si la formación en base a las leyes como la ley Micaela va a ser de un grupo de capitalistas que los únicos intereses que defienden es explotar a la clase trabajadora, bueno, amigues, vamos por mal camino, vamos a seguir siendo explotados, vamos a seguir siendo violentadas, van a seguir existiendo crímenes de odio, femicidios, y bueno, todos los males que nos aquejan. Entonces, realmente nos tenemos que organizar, tenemos que hacer esta lucha colectiva y hacer fuerte estas cuestiones críticas. Por eso me parece tan interesante e importante este tipo de actividades que nos permite sentarnos a pensar, porque no venimos con las soluciones debajo del brazo y hay cosas que, insisto, estamos todavía aprendiendo y todavía asimilando. Nos criamos en una cultura absolutamente perversa y estamos, algunos, tratando de salir, otros están tratando de reforzarla. Yo sobre este punto diría una cosita, me imagino que ya debemos estar medio justos con el tiempo, pero pensemos en relación con la cuestión de la reparación. Me parece que un punto fundamental a tener en cuenta, y que creo que Rayo un poco lo mencionó también recién, es la reparación es algo distinto para cada persona, ¿no? Y el año pasado recordarán que hubo un caso no me acuerdo si fue en Chubut, en algún lugar en Patagonia, donde una mujer había sido víctima de abuso y ella no quería ir a juicio, y la demanda del feminismo fue: ¿cómo puede ser que no se haga juicio? Terminó teniendo que ir a juicio por la presión de la comunidad, que tenía una idea distinta de la idea que tenía ella, de personalmente, íntimamente, lo que quería como reparación, que era básicamente no seguir pensando en eso, no seguir encontrándose con este evento, este relato. Entonces, reparación no es lo que a mí me parece que es reparación, o lo que el movimiento hegemónico piensa que es reparación. Reparación es lo que a cada persona le sirva para sanar, para terminar de relacionarse con ese daño de una manera que le siga haciendo mal, etc. Entonces, me parece que ahí la tarea es más bien brindar como una batería de posibilidades para que las personas puedan, dentro de esas posibilidades, elegir cuál les resulta mejor, siendo cada una de esas posibilidades algo viable, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí, no sé, supongamos, esto que decían antes, que decía Rayo antes del subsidio.
sí, bueno, que se puede ir de su casa. Bueno, pero se le va a dar 20.000 pesos por 4 meses, o sea, es lo mismo que nada. Tiene que tener posibilidades reales, ¿no? Para que la elección sea una elección no solo informada, sino también viable, ¿no? Porque si no, no es una elección, o sea, no es realmente una elección. Y en relación con lo que decía Corina, que preguntaba cuáles son las prácticas antipunitivistas cotidianas, digamos, lo relaciono también con esto, porque me parece que yo hace un rato hice referencia a algunas cosas que tienen que ver con aprender a relacionarnos de una forma distinta en lo cotidiano con las personas que nos rodean, y una de esas formas, por ejemplo, es aprender a identificar qué sería reparador para nosotros y aprender a conversar con otras personas sobre qué sería reparador para esas personas. Y no estoy hablando necesariamente de abuso o acoso, aunque también, porque también son cosas con las que lamentablemente nos encontramos cotidianamente, sino desde cosas muy pequeñas, como alguien que me hace un comentario que a mí me molesta, bueno, ¿qué sería reparador para mí? ¿No? Y esas son conversaciones que tenemos que tener antes de llegar al momento del ejercicio de la violencia, ¿no? O de sufrir algún tipo de daño. Esas son conversaciones que podemos tener todos los días para estar preparados, ¿no? Como en, no sé, los lugares donde hay terremotos que en la escuela les enseñan a ponerse debajo del banco. Bueno, los vínculos están llenos de terremotos todo el tiempo. Y bueno, ¿y por qué no aprendemos a hacer eso antes de llegar al momento del terremoto, ¿no? Formarnos colectivamente y en nuestros vínculos con esas formas, porque esas son las formas que después nos van a servir para que esa escalada de violencia se frene antes de llegar al momento donde ya realmente el daño es muy profundo y muy difícil de reparar. Posible, pero mucho más difícil. Sí, claro, Corina. Hola, buenas tardes. También pensaba que en relación a las prácticas, ¿no? No sé si son prácticas antipunitivistas, pero pensaba en qué prácticas están al alcance de las personas en relación a las situaciones de violencia con relación al género, y pensaba que además de lo que con toda justicia deberíamos y debemos demandarle al Estado, también tenemos cosas para hacer por fuera del Estado, o hasta incluso para que las personas puedan demandarle al Estado que responda por sus derechos, ¿no? Y me resonaba mucho esto del programa Acompañar, ¿no? Que me parece que acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia también es algo que tenemos que ponernos, digamos, como un objetivo, si es nuestro interés que esto cambie, ¿no? Me parece que las organizaciones eso lo pueden hacer con herramientas como muy fuertes, porque tienen justamente esta organización colectiva, y crear y fortalecer lazos. Y pensaba también que escuchar, no solamente dentro del ámbito judicial, sino en otros ámbitos, escuchar también tiene que ver con acompañar, y que puede tener una incidencia muy grande en la reparación de alguien, ¿no? Que pueda, esto que señalaba Rayu, ¿no? Que alguien pueda hablar, decir lo que le pasó, ¿no? La violencia que padeció, y que eso sea escuchado puede ser muy reparador. Y quería decir algo sobre esta pregunta respecto
de si alguien puede cambiar, ¿no? O puede transformarse después de ejercer violencia. Para mí es muy compleja esa pregunta, sobre todo en relación a que uno de los problemas muy graves por los cuales las personas permanecen en relaciones de violencia tiene que ver con esta expectativa de que la otra persona cambie, ¿no? De que cambie y deje de agredirla, de que cambie y le pida disculpas, de que transforme sus gestos, ¿no? Y eso muchas veces es, bueno, uno de los motivos por los cuales esa escalada asciende también, ¿no? Bueno, esto me parecía importante como pensar, porque Susana había hecho esta pregunta al principio, ¿no? De mientras tanto, y me parece que es importante que, además de mientras tanto y el durante, pensemos en lo que está a nuestro alcance, ¿no? Repito, no sé si son prácticas antipunitivistas y realmente me interesaría saber como qué es lo que tenemos a nuestro alcance, pero pienso en estas prácticas para acompañar, escuchar y promover lazos, relaciones, justamente en contra del aislamiento, ¿no? Por ejemplo, que es una de las herramientas del punitivismo. Bueno, y gracias. Yo quiero señalar algo respecto a esto que decía Corina recién, algo que ella comentaba y que es muy cierto, que es que determinadas personas permanecen en una relación violenta esperando que la otra persona cambie, ¿no? Digamos, es como, es una escena que conocemos, pero más allá de esa situación que es reconocible, me parece que a lo que apuntaban tanto Moira como Rayu no era a la situación, en todo caso, a una situación en particular, sino a pensar cómo es que hay un sistema que garantiza, genera, produce, alimenta ese tipo de relaciones. Y cómo, en todo caso, bueno, en algunas relaciones particulares se podrá reparar de un modo. De hecho, acá se acaban de dar dos ejemplos absolutamente contrarios. El de mi modo de reparación es que no me vuelvan a hacer contar más esto. Y el otro que dice, mi modo de reparación es después de 45 años poder gritarlo a los cuatro vientos, ¿no? Digamos, donde, bueno, se ve claramente que la reparación es un proceso subjetivo, que por supuesto debe ser, que tiene que ver además con la reparación de un daño, y ahí sí el daño es a la persona, y entonces hay que pensar en términos de la reparación, de lo que es válido, si quieren, como reparación para esa persona. Ahora, si es posible que quienes perpetran violencia cambien, yo me animo, sin ser disertante acá, digamos, solo coordinando, yo me animo a decir que en principio, yo tengo confianza en la humanidad. Yo estoy convencida y desde hace 40 años me organizo porque creo que la organización de la clase trabajadora va a derrotar al capitalismo y vamos a tener una humanidad sin opresión de clase y sin opresión sexista y sin opresión machista. Si yo creo que es posible eso, creo en términos de posibilidades. Después, por supuesto, que habrá personas, para usar el término, creo que era recuperación, irrecuperables. Y también habrá personas irrecuperables para el proceso revolucionario y la liberación de la humanidad. Incluso cuando no ejerzan de un modo particularmente acendrado la violencia de género. Pero me parece que es un horizonte a tener en cuenta como posibilidad de construcción, porque si partimos de la idea de que es imposible, cosa que yo creo que no es así, bueno, tampoco tenemos un horizonte de construcción, ¿no?
Eso quería aclarar. Y una cosa más respecto de algo que dijo Mili, que está por ahí, pero a mí me parece que más allá de la discusión sobre las categorías, que bueno, por supuesto es válida, más que válida, pensar si es necesario un nuevo tipo penal o no, o a quienes repara también la aparición de un nuevo tipo penal, no en este juego contradictorio. Hay un problema que es que todo lo que sea del orden legal, cuando favorece a les explotades, no se cumple. Después hay que batallar para que se cumpla la 10ª parte de eso. ¿Cuándo se cumple? Cuando favorece a la clase explotadora. Es increíble. Les quiero contar algo, saliendo un segundo, pero para que se vea. El Ministerio de Trabajo, que no en vano es el Ministerio de Trabajo y no de los trabajadores, como bien me han dicho en alguna reunión, me lo aclararon por las dudas, porque se ve que yo tenía alguna confusión al respecto, entonces un funcionario alto me aclaró, ¿no? que no me confundiera. El Ministerio de Trabajo, cada vez que hay un conflicto sindical con prácticas desleales por parte de la patronal, que son las distintas, digamos, las universidades nacionales o el CIN en su conjunto, no interviene porque hay autonomía universitaria. La autonomía universitaria, que es como una especie de patente de corso, versión siglo XXI, sirve para que haya, ya no ad honorem, como se mencionó antes, hay gente en esta charla que está designada bajo la forma de equipo docente, o sea, ni siquiera bajo las categorías del escalafón docente. Un escándalo, pero hay autonomía universitaria. Ahora, hace unos años, cuando hubo paro de docentes preuniversitarios de La Pampa, se organizaron y fueron a un paro largo, el Ministerio de Trabajo se olvidó de la autonomía universitaria automáticamente y dictó la conciliación obligatoria, es decir, que fueran los docentes a laburar. Con lo cual, lo cuento, digo, claramente acá el problema no es solo qué categorías tenés, yo no digo no luchar por leyes, pero sí ser consciente de la limitación y, y hasta la trampa en la que se puede caer en determinadas circunstancias, sobre todo porque además, en temas de género, una especie de primavera legislativa. Te saco la ley que quieras. Vos querés la ley de cupo, te la saco. Ni un mango, eso sí. Pero la ley la tenés. Después también si querés plata, bueno, todo en la vida no se puede, ya tener la ley, andá a festejar, deja hinchar. Entonces, digo, esto me parece que es un problema importante a tener en cuenta, que es algo así como vamos a tener que seguir peleando, y mucho. Y no agradeciéndole al Estado por hacer lo poco que hace. Tal cual. Bueno, si no hay más comentarios, quiero agradecer mucho a Moira y a Rayu por la charla, a todos quienes han estado presentes, ha sido una actividad realmente de lujo. Vamos a subir el video, vamos a seguir haciendo actividades y dejamos como tarea a seguir luchando. Esa es nuestra tarea, a seguir organizándonos por el salario, contra la violencia de género, contra el cissexismo, por el cupo laboral trans, quiero aclarar, por el cupo laboral trans docente en filo, que estamos dando una batalla particular ahí, y de paso, un aviso parroquial, si permiten la metáfora, el martes tenemos asamblea de AGDUBA en la lucha por la reapertura de las paritarias, así que el martes, invitades todes para vernos en la asamblea y discutir un plan de lucha nacional por un salario igual a canasta familiar, por las condiciones de trabajo, por el salario para ad honorem, por el sostenimiento del régimen jubilatorio, por las condiciones de vacunación y las condiciones de vuelta a la presencialidad en el caso de que sean, por el pago de conectividad, por el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo y por un mundo mejor
dentro de lo que es posible bajo el capitalismo. Después, cuando volvamos al capitalismo, ya las cosas serán mejores. Bueno, Muchas buen gracias. fin de. Buenas noches, buen fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao, gracias. Chao, gracias.